no soy pastor ni predicador, y si me vieras por la calle ni te imaginarías lo que te voy a decir. Pero casi me quedé atrás. Y esto lo digo con lágrimas en los ojos, porque por un pelo yo fui uno de los millones de engañados por un error que todavía existe dentro de muchas iglesias. Un error sutil, hermoso y aceptado, pero mortal. Una mañana el Espíritu Santo me sacó de la cama y me mostró lo que vendría. Y cuando vi con mis propios ojos el rapto, me di cuenta de que no todos los que se llaman cristianos serán llevados. Algunos alabaron, oraron, sirvieron, pero no ascendieron, y yo que me creía firme me di cuenta. Yo estaba en la fila de los que se quedarían. ¿Qué me salvó? Era su voz. Fue la confrontación. Estaba llorando en el suelo. Fue la entrega real. Y por eso estoy aquí. Para contar lo que me mostró. Porque muchos todavía creen ser salvos. Pero no lo son. Me llamo Elena. Tengo 45 años. Nací en Belo Horizonte. Crecí en una iglesia evangélica. Y durante muchos años creí estar espiritualmente segura. Nunca renuncié a mi fe, nunca abandoné la Biblia, nunca negué a Jesús con palabras, pero tampoco dejé de vivir para mí misma. Me convertí en experta en aparentar fortaleza, incluso cuando por dentro estaba vacía. Pasó el tiempo, llegaron los hijos, llegaron las facturas, llegaron las presiones de la vida adulta. Seguí asistiendo a la iglesia, cantando, orando, pero mi corazón ya estaba lejos. Solo que yo no lo sabía. Y eso es lo más peligroso. Cuando crees que estás bien con Dios, pero Él ya no te reconoce. Todo empezó una noche sin poder dormir. Di vueltas en la cama y por un momento pensé en levantarme a tomar agua. Pero de repente sentí algo que nunca antes había sentido. No era miedo ni ansiedad. Era como si una presencia hubiera entrado en la habitación y se hubiera parado junto a mi cama. Sabía que no era humana. Sabía que era el Espíritu Santo. Y en ese instante me dijo algo que me dejó helado. Millones de personas se quedarán atrás por un error que se ha vuelto rutinario. No entendí, pero caí de rodillas. Empecé a llorar sin saber por qué. Fue como si mi espíritu hubiera despertado de un sueño profundo. Con los ojos cerrados, mi mente se llenó de imágenes tan vívidas que parecía como si me hubieran arrancado del cuerpo. Me encontré flotando sobre la ciudad donde vivo. Era de noche, pero no había estrellas. El cielo parecía denso, pesado, como si cargara con un dolor silencioso. Y abajo, las casas, los edificios, las iglesias, todo parecía normal. Hasta que apareció una luz, una nube viviente, y de ella surgió algo que parecía un rostro, el rostro de un león, que brillaba con una gloria indescriptible. No oí ninguna voz, pero el espíritu me atrajo, y me fui, sin resistirme. Fue como si hubiera cruzado un velo entre lo natural y lo eterno. Terminamos en una casa sencilla, sin fachadas llamativas. Dentro una mujer, quizá de mi edad, sostenía un vaso y reía con sus amigos. Música alta, ambiente relajado, conversación relajada. Pero Dios no solo me dejó mirar, me hizo sentir. Su corazón gritaba por dentro: Dios me entiende, merezco ser feliz, y en ese momento algo me desgarró por dentro. Porque ese grito era el mismo que había resonado tantas veces en mi interior. Era el evangelio de la conveniencia, la fe sin la cruz, la gracia sin rendición, la vida cristiana que evita la confrontación pero exige el cielo. Y el espíritu susurró con dolor: se quedará. Fue en ese momento que entendí: el error no está en la apariencia exterior, sino en el corazón intacto. Esa mujer era como yo, y como miles de otras. Personas que hablan de Jesús, que incluso se emocionan en los servicios religiosos, que cantan canciones de alabanza, pero que nunca se han rendido de verdad. La diferencia entre los salvos y los perdidos no era la asistencia a la iglesia ni el lenguaje religioso. Era la entrega. Era el arrepentimiento genuino. Era negarse a uno mismo. Y Dios me mostró que lo que está matando a millones hoy en día no es el pecado en sí,
sino la continua justificación del mismo con frases bonitas. Me eché a llorar. No porque me sintiera mejor que ella, sino porque vi que estaba en el mismo lugar. El Espíritu Santo no me mostró esto para señalar el error de los demás, sino para liberarme del autoengaño. Y fue allí, en esa primera visión, que me di cuenta de que toda mi vida de fe se había basado más en la tradición que en la transformación. Dije, Señor, oré, alabé, pero mi corazón seguía dividido. Seguía deseando el cielo sin abandonar la tierra, y esta mezcla, esta fe tibia, era el error silencioso que me colocaría entre los que quedarían. Después de esa visión devastadora, pensé que había visto lo que necesitaba ver. Pero el Espíritu Santo no había terminado conmigo. Aún había más. La nube viviente con cara de león comenzó a moverse de nuevo. Era como si la gloria de Dios tuviera un destino y yo solo pudiera seguirla. Flotamos por la ciudad hasta llegar a un barrio olvidado. Casas pequeñas, calles mal iluminadas, silencio. Y entonces nos detuvimos frente a un edificio sencillo, con techo de zinc y paredes de ladrillo visto. Para el ojo humano, nada allí llamaba la atención. Pero en el mundo espiritual, ese lugar brillaba como el oro. Era una iglesia. Al entrar noté algo que me estremeció. No había escenario. No había celebridades. No había espectáculo. Solo había gente de rodillas, sin focos, sin transmisión en vivo. Solo la Biblia, llanto y desgarramiento. Las manos que se levantaron no fueron para aparentar, fueron pura rendición. Las lágrimas no eran de dolor sino de rendición. Las palabras que escuché allí no eran peticiones de bendiciones, sino renuncias. Señor, quítame todo menos tu presencia. Fue la oración más poderosa que he escuchado. Y en ese momento, el Espíritu habló. Presta atención. Esto es lo que reconozco como la iglesia. La presencia de Dios en ese lugar era tan intensa que dolía. No podía moverme. Era como si la atmósfera se hubiera convertido en fuego. Un fuego que no quema la carne, sino el orgullo, la apariencia, el ego. La nube entró en ese ambiente con mayor fuerza, como diciendo, aquí habito. Y fue allí, en medio de ese templo olvidado por los hombres, que comprendí algo que destruyó mis viejos conceptos. No es el tamaño de la iglesia, ni el sonido, ni la estética. Es la esencia. Dios no busca estructuras bonitas, Él busca corazones rotos. Mientras muchos gastan fortunas para impresionar al mundo, Dios visita los lugares que el mundo ha olvidado. No había técnica allí, había miedo. Allí no había representación, había presencia. La gente no estaba allí para buscar bendiciones, sino para ser moldeada. Y lloré, porque durante tantos años creí ser parte de la novia. Pero allí, ante esa iglesia invisible a los ojos humanos, me di cuenta. La verdadera novia está de rodillas, no en el centro del escenario. Ella no quiere aplausos. Ella quiere que la encuentren fiel. El Espíritu me mostró que estas personas no eran famosas en la tierra, pero sus nombres eran conocidos en el cielo. Algunos eran viejos, otros eran jóvenes. Algunos ni siquiera sabían leer bien, pero todos tenían una misma marca. Habían muerto a sí mismos. No tenían seguidores en redes sociales, pero sostenían a las naciones con la oración. No buscaban una posición, buscaban la gloria de Dios. Y cuando los cielos se abrieron sobre ese lugar supe, Dios no está donde le aplauden, está donde le obedecen. Allí vi la verdadera fe, no moldeada por la cultura sino forjada por el fuego. Salí de ese lugar devastado por dentro, pero con una certeza grabada en mi espíritu. Esta es la iglesia que será tomada. No la que tiene más visitas, sino la que se entrega más. No la que llena auditorios, sino la que conmueve. No la que canta más fuerte, sino la que vive lo que canta. Y cuando me miré a mí misma, me di cuenta de lo lejos que estaba de eso. Buscaba a Dios, pero también buscaba su aprobación. Quería el cielo, pero también quería mantener el control. Y aquella noche comprendí,
Solo los muertos al mundo volarán en el rapto. Todavía estaba asimilando todo lo que había visto en aquella iglesia invisible cuando la visión continuó. La nube con cara de león no desapareció. Simplemente permaneció allí, suspendida sobre aquel lugar como sellando algo en el mundo espiritual. Entonces de repente, la puerta de la iglesia se abrió. Entró un hombre. Iba bien vestido, con una Biblia bajo el brazo, con postura religiosa y mirada firme. Por un instante, pensé que era alguien con autoridad espiritual, pero algo cambió en la atmósfera. La presencia que antes había sido dulce, intensa, viva, comenzó a desvanecerse. Esa santa presencia se retiró. No fue brusco, sino claro. Era como si Dios dijera: este espíritu no puede entrar aquí. Uno a uno los hermanos de esa pequeña iglesia se pusieron de pie. No hubo alboroto ni gritos. Simplemente se pusieron de pie y le cerraron la puerta en las narices a ese hombre. Me quedé impactado. No entendía. Después de todo, parecía un hombre de fe, hablaba como un hombre de fe, sostenía la Biblia como un hombre de fe. Pero había algo en él que el cielo rechazó. Fue entonces cuando el Espíritu me habló, sin rodeos: representa el error. Este es el evangelio distorsionado, lleno de orgullo, sin cruz, sin esencia. Esas palabras me impactaron como un martillo. Ya había escuchado ese tipo de evangelio antes. Yo mismo había aplaudido sermones hermosos, llenos de frases motivadoras pero vacíos de verdad. Un evangelio que promete consuelo pero ignora la santidad, que habla de amor pero no llama al arrepentimiento. Un evangelio agradable, que agrada a los oídos, pero que no transforma a nadie. Y en ese momento comprendí: la verdadera iglesia no tolera las mentiras, por bien presentadas que estén. Aquellos hermanos prefirieron proteger la presencia de Dios antes que agradar a un hombre con apariencia de piedad. Y fue allí donde vi la diferencia entre religiosidad y discernimiento. Porque el discernimiento no se impresiona con las apariencias. Ve el espíritu. Ese hombre era un símbolo, una advertencia. Representaba todo lo que se ha infiltrado silenciosamente en muchas iglesias. La sustitución de la cruz por el carisma, de la entrega por el estatus, de la verdad por la conveniencia. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que durante mucho tiempo yo mismo había tolerado este tipo de influencia sin cuestionarla. El Espíritu Santo me dijo: la verdadera iglesia protege la doctrina como se protege la vida. Y lloré. Porque ¿cuántas veces he aceptado medias verdades? ¿Cuántas veces he escuchado mensajes dulces y nunca he confrontado su vacío? ¿Cuántas veces he aplaudido lo que no vino del cielo? La verdadera esposa de Cristo no adorna las mentiras, las rechaza, aunque duelan, aunque parezcan radicales, porque conoce el valor de la presencia, y quien ama la presencia rechaza todo lo que pueda contaminarla. Entiendo. Dios no busca público, busca pureza. Antes de ser llevado a otro lugar, escuché al Espíritu repetir algo que resuena hasta el día de hoy. Eran pocos, pero firmes. No negociaron la palabra. No adaptaron el evangelio a la cultura. Vivían para agradar a Dios, no para llenar templos, y allí, ante aquella puerta que se cerró para el hombre de la Biblia, aprendí una de las lecciones más duras de mi vida. No todos los que parecen preparados estarán entre los elegidos. El cielo no reconoce la fama. El cielo reconoce la fidelidad. Y ese día, mi alma entera se estremeció. Después de esa confrontación con la verdad, pensé que la visión terminaría. Pero el cielo aún tenía más que mostrarme. La nube con cara de león comenzó a moverse de nuevo, esta vez rápidamente, como si hubiera una urgencia en el aire. Nos llevaron a otro barrio aún más pobre, aún más olvidado. Había un pequeño salón, casi imperceptible entre las casas. Parecía un garaje, con poca luz. Pero allí el Espíritu me dijo: presta atención a lo que va a pasar aquí. Y entonces vi, era de noche, y la gente empezaba a llegar con sus Biblias en la mano. Se saludaron con cariño, con abrazos sinceros. Gente sencilla, sin estatus,
sin título. Se sonrieron como si llevaran paz interior. Era el comienzo de otro servicio. Pero antes de que comenzara cualquier elogio, la nube entró, pero a diferencia de la otra iglesia, no se quedó. Empezó a llevarse a la gente una a una sin explicación. Algunos obedecieron de inmediato, otros dudaron, pero nadie armó alboroto. Simplemente se retiraron, como si algo invisible los hubiera convencido de irse. Observé en silencio hasta que le pregunté al espíritu, ¿por qué te los llevas? La respuesta fue como un rayo. Porque esta noche vendrán hombres armados a matarlos. Pero yo soy el Dios que protege a quienes me escuchan. En ese momento se me heló el corazón. Vi la escena que estaba a punto de desatarse. Hombres encapuchados, con armas pesadas, enviados por alguien que odiaba el nombre de Jesús. El plan era invadir la iglesia y eliminar a todos los presentes. Nadie lo sabía. Ninguno de los hermanos lo imaginaba. Pero Dios lo sabía. E intervino. Sin ruido, sin espectáculo, Él simplemente movía corazones con una convicción que no provenía de la lógica. Fueron salvados porque obedecieron primero. Entendí algo que nunca olvidé. La obediencia silenciosa puede salvar vidas. No se trata de entenderlo todo. Se trata de escuchar y responder. Se trata de ser sensibles al Espíritu. Y eso era lo que tenía esa iglesia. No necesitaban una profecía a viva voz. No necesitaban ver el peligro. Bastaba con un susurro del cielo. Y se levantaron. Salieron, obedecieron, y Dios me dijo, esta es la diferencia entre religión y discernimiento. Muchos se reúnen, pero pocos escuchan. Muchos asisten a los servicios, pero no todos se dan cuenta cuando el Espíritu les dice, váyanse ya. Vi llegar a los hombres armados, derribaron la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Miraron a su alrededor confundidos, gritaron, buscaron, pero era demasiado tarde. El milagro ya había ocurrido. Dios no envió ángeles visibles esa noche. No envió fuego del cielo. Simplemente dio discernimiento a quienes lo buscaron. Y eso fue suficiente. Porque la verdadera intimidad con Dios no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto obedeces. El que tiene oídos sensibles escapa incluso de aquello que nunca supo que lo amenazaba. Me quedé allí, paralizada, llorando, porque sabía que no me habría ido. El Espíritu habló con dolor y autoridad. Quien quiera vivir piadosamente será perseguido. Pero yo protegeré a quienes me escuchen, incluso en silencio. No era una promesa de ausencia de dolor. Era una promesa de escape para los obedientes. Esa iglesia no era poderosa a los ojos del mundo. Pero en el cielo era un ejército. Y se salvaron, no porque huyeron, sino porque discernieron. Obedecieron primero. Su fe no esperó a que el peligro reaccionara. Era activa, era viva, era sensible. Y una vez más, me di cuenta de lo sorda que seguía siendo mi fe. Y eso, más que el enemigo, era lo que me ponía en mayor riesgo. Después de esa noche, pensé que había visto lo peor, pero no fue así. La nube con cara de león seguía moviéndose, ahora más despacio, como si algo pesado se cerniera sobre ella. Era como si la tristeza y la justicia caminaran juntas. Me llevaron de vuelta a la casa de la mujer que vi en la primera visión. ¿Recuerdas? La que dijo. Dios entiende. En ese momento no había fiesta ni música. Ya no había amigos, solo ella, sentada en el sofá, con la mirada perdida. Sus hijos jugaban de fondo como si nada hubiera pasado, pero ella ya no era la misma. Y sentí un escalofrío espiritual al entrar. Dios me hizo volver a mirar dentro de su corazón, pero ahora no había justificación visible. Había silencio, frialdad, una especie de paz, pero una paz que no venía del cielo. Estaba hecha de excusas bien formuladas, de frases como, Él conoce mi corazón. Pero lo que vi allí fue muerte, muerte espiritual. Donde no hay arrepentimiento no hay vida. Lo que una vez había sido una fe tibia se había convertido en una indiferencia gélida. Y el Espíritu me dijo con tristeza,
Ella ha convertido mi amor en permiso para pecar. Me congelé. Me quebró como ninguna otra cosa, porque no era odio, era dolor, el dolor de un padre rechazado. Ella seguía aún asistiendo a los servicios religiosos, seguía diciendo gloria a Dios en redes sociales, seguía compartiendo versículos, pero el Espíritu me dijo algo que no me atrevo a olvidar. Ella todavía va a la iglesia, pero yo no estoy allí. Dios mío, ¿cuántas veces me ha pasado esto también? Fui, canté, serví, pero ¿estaba él allí? ¿O solo seguía un guión vacío, intentando demostrarles a los demás y a mí misma que todo estaba bien? La mujer que tenía delante era un espejo, un reflejo de tantos que confunden la costumbre con la comunión, que se han acostumbrado a no sentir nada, y a eso lo llaman madurez. Ella conocía el Evangelio, sabía de la cruz, sabía de la renuncia, pero eligió la comodidad. Eligió un cristianismo que lo acepta todo, pero no transforma nada. Un evangelio que no confronta, que acoge el pecado sin tocar la herida. Y lo más doloroso, ella estaba enseñando esto a sus hijos. Vi a niños crecer en ese ambiente, escuchando frases hermosas, pero sin presenciar la santidad, sin cruz, sin verdad. La siguiente generación estaba siendo moldeada por una fe anestésica que adormece a la gente en el abismo. Y lloré como nunca, porque sabía que yo había hecho lo mismo con la mía. El Espíritu Santo me dijo, no solo se está perdiendo a sí misma, está sembrando la destrucción en la próxima generación. Y eso me destrozó, porque entendí. Su problema no era ignorancia, era decisión. Ella conocía el camino, pero eligió el atajo. Eligió un Dios que agrada, no un Dios que gobierna. Y en esa elección estaba acabando una eternidad lejos de él. Vi sus ojos vacíos. Vi a sus hijos repitiendo sus gestos. Y pensé, ¿cuántos hogares cristianos hoy son así, llenos de versículos en las paredes y vacíos de presencia, Biblias abiertas en la sala y corazones encerrados en el dormitorio? Antes de salir de aquella casa, el Espíritu dijo una última cosa que me desgarró por dentro. Ella rechazaba mi llamado todos los días, con su indiferencia, y entonces entendí. El abandono no siempre es ruidoso, a veces es frío, silencioso, educado. A veces el corazón se aleja de Dios con una sonrisa. Y solo te das cuenta cuando es demasiado tarde. Y en ese momento quise gritar, ir hacia ella y decirle, aún puedes volver. Pero no pude, porque esa visión no era para ella, era para mí. Y si no permitiera que eso me rompiera ahora, sería yo la siguiente en vivir ese mismo silencio. Después de que esa casa se sumiera en la frialdad espiritual, pensé que había tocado fondo en mi visión. Pero entonces, la nube se disipó rápidamente. Era como si el cielo tuviera prisa. Todo a mi alrededor empezó a oscurecerse. La ciudad que había visto desde arriba empezó a desvanecerse, edificio a edificio, calle a calle. El sonido desapareció, la luz desapareció, el aire se volvió pesado. Y entonces, desde arriba, oí una pregunta que me llegó al alma. ¿Quieres ver la tierra después del rapto? Mi corazón quería decir que no, pero mi alma necesitaba saber. Así que dije, muéstrame, Señor. Y lo que vino fue terror. Lo que vi no se parecía a nada que este mundo hubiera visto jamás. Era como si el infierno se hubiera desatado entre los vivos. Vi gente corriendo por las calles como animales, multitudes en pánico. Vi a madres separadas de sus hijos, mujeres gritando pidiendo ayuda, soldados armados, tanques en las avenidas, drones en el cielo. Fue una guerra, pero no una guerra entre naciones. Fue una guerra contra los cristianos que quedaron. Los persiguieron, los arrastraron, los humillaron, y peor aún, vi a muchos ejecutados en plazas públicas. El mundo le había declarado la guerra a Jesús, y el cielo guardó silencio. Vi iglesias quemadas, Biblias destrozadas, pastores arrestados, algunos,
decapitados. Era como si toda la burla acumulada contra el Evangelio se derramara de golpe. Y quienes antes decían, Dios es amor, ahora imploraban misericordia. Pero era demasiado tarde. La gracia había cesado. El tiempo de la decisión había terminado. Era el tiempo del juicio. Y lo más aterrador, vi a gente que recibía una marca en la frente y en la mano. Era un sello, una tecnología avanzada. Quienes lo aceptaban, podían comer. Quienes se negaban, morían. Vi filas, vi hambre y vi desesperación en rostros que antes eran tan seguros. Aquellos que recibieron la marca perdieron sus almas instantáneamente, sus ojos se quedaron en blanco. Era como si les arrancaran el espíritu del cuerpo. Ya no podían sentir, ya no podían llorar, ya no había arrepentimiento, ya no había oración. Eran cuerpos vivos, con corazones muertos. Y Dios me dijo con tristeza, el que acepte la marca nunca heredará mi reino. Vi niños perdidos, vi padres enloqueciendo, vi a una mujer gritando en medio de la calle, ¿por qué nadie me avisó? Pero ya la habían advertido. Era la misma mujer de la visión. Y ahora, sucia, desesperada, cargando a sus hijos, suplicaba ayuda. Quise correr hacia ella, gritarle, ¡vuelve! ¡Aún hay tiempo! Pero era demasiado tarde. Vi su rostro angustiado, mirando al cielo vacío, y oí la voz del Señor que decía con dolor, ella prefirió un evangelio sin renuncias, y ahora paga con el alma, y entonces el cielo se abrió, pero no con gloria, con juicio. Vi los sellos del Apocalipsis abrirse, vi a los jinetes descender, vi el mar convertirse en sangre, vi estrellas caer, vi fuego, vi terremotos, vi el colapso total de la humanidad, y en medio de todo escuché la última frase, el que rechaza la santidad será entregado a la ira. Y entonces entendí, ahora era demasiado tarde. La nube con cara de león descendió con poder, no como antes, con gloria, sino con autoridad. El aire se estremeció, el tiempo se detuvo. Fue como si el universo entero contuviera la respiración, y entonces oí, ahora verás el éxtasis. Y en ese instante todo quedó en silencio. No hubo ruido, no hubo sonido de trompetas, solo el silencio más profundo que jamás haya existido, un segundo eterno. Y entonces, como chispas que se elevan hacia el cielo, la gente empezó a desaparecer. Niños recibidos con los brazos abiertos, hombres y mujeres escalando en paz. A los que vivían para Cristo se los llevaban, y los demás solo observaban. El rapto comenzó como un susurro, pero su impacto fue un trueno que se extendió a la eternidad. El cielo se abrió como cortinas de luz viva. La tierra se detuvo. No hubo más movimiento, solo ese silencio sagrado y absoluto. Y entonces las almas comenzaron a ascender. No fueron todos, solo aquellos cuyos nombres estaban escritos en el cielo. Los vi. Niños pequeños con los brazos extendidos, hombres y mujeres con los ojos brillantes, cuerpos transformándose en pura luz. No gritaron, no pidieron nada, no había miedo en sus rostros, solo alivio. Un alivio tan profundo que me hizo llorar. Fue como si todo el peso de una vida de renuncia se cambiara, en ese momento, por un abrazo eterno. El cielo no explicó nada. No dio justificaciones. Era como si el Padre reuniera apresuradamente a sus hijos antes de que el juicio cayera con toda su furia. Vi casas vacías, vi ollas al fuego, vi celulares sonando sin respuesta, vi una Biblia abierta sobre la mesa y nadie más allí. Los que estaban allí ahora estaban en la gloria, mientras el mundo era un caos, el cielo celebraba. Pero no una celebración de luces. Era una celebración de gloria. Vi ángeles recibiendo a cada uno de los arrebatados. Fueron honrados, abrazados y recibidos como héroes, no por su fama, no por sus grandes ministerios, sino por su fidelidad,
Vi a niños ser devueltos a los brazos de sus padres. Vi a jóvenes sonreír como si finalmente hubieran vuelto a casa. Vi a hombres que ayunaban en secreto, mujeres que oraban en silencio, personas a las que nadie aplaudió jamás, pero que el cielo siempre observó. El brillo en sus ojos era indescriptible. Habían vencido, habían negado al mundo, habían muerto a sí mismos. Y ahora vivían para siempre. El cielo no buscó a quienes tenían voz, buscó a quienes tenían vida. No buscó a quienes hablaban del rapto, buscó a quienes vivían como si fuera a suceder en cualquier momento. Y cuando vi a esa gente ascender, comprendí la justicia de Dios, comprendí la lógica del cielo. Quienes vivieron de rodillas ahora estaban siendo resucitados con honor. Vi a los mártires, vi a los intercesores, vi a quienes apoyaban los ministerios con lágrimas y nunca se presentaban. Y el Espíritu me dijo, estos son míos, y en ese momento lo único que pude hacer fue llorar. Mientras tanto, aquí abajo, los gritos se intensificaban. Vi a líderes religiosos tendidos en el suelo, golpeándose el pecho, diciendo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero el cielo ya no respondía. La puerta ya se había cerrado. La trompeta había sonado para los que estaban preparados. El resplandor de los que habían ascendido aún colgaba en el cielo como rastros de gloria. Pero los que se quedaron lo sabían. Era demasiado tarde. La sensación era la misma que la de llegar tarde a un vuelo, solo que, en este caso, el vuelo era eterno. No había segunda oportunidad. No había vuelta atrás. La oportunidad había pasado. Y ahora solo quedaba el arrepentimiento. Las iglesias estaban vacías. Los púlpitos estaban en silencio. El Espíritu Santo ya no estaba allí. Dios había reunido a los suyos, y quienes se habían burlado de la cruz ahora lloraban sobre ella. Pero ya no había altar. El tiempo de gracia había terminado. Era la hora del juicio. Y en este pesado silencio que se cernía sobre la tierra, solo había una certeza. No habrá otro llamado. Quien no ascendió, no volverá a ascender. Y temblé. Porque si esa visión era real, y lo era, entonces lo que Dios me estaba dando allí era una oportunidad que millones no tendrían. Y supe, o cambiaba ahora, o también vería el rapto desde afuera. Cuando todo terminó, la nube con cara de león descendió hacia mí, no con furia, sino con dolor. Fue como si dijera sin palabras, ahora lo ves, ahora habla. Y fue entonces cuando recuperé la conciencia. Abrí los ojos de golpe. Estaba sentada en la cama. El sol empezaba a salir. Los pájaros cantaban. El barrio estaba tranquilo. Todo parecía normal. Pero dentro de mí, todo había cambiado. No podía levantarme. No podía hablar. Sentí un peso, una urgencia, un fuego. Lo sabía. Dios no me había mostrado eso para conmoverme. Quería despertarme. Pasé horas en silencio. Lloré como nunca. Pero no lloré por miedo al infierno. Lloré por quienes vivían como yo antes, creyéndose estables, pero solo distraídos. Pensé en iglesias llenas de movimiento, pero vacías de gloria. En servicios animados, pero sin la cruz. Pensé en mensajes que motivan, pero no confrontan. En alabanzas que ponen la piel de gallina, pero no transforman. Y allí, sentado, con el corazón desgarrado, escuché claramente el susurro del Espíritu. No lo viste para quedártelo, lo viste para hablar de ello. Desde ese día, nunca más pude escuchar un sermón sin discernir si había una cruz o simplemente autoayuda. Nunca podría volver a cantar sin preguntarme, ¿esta canción toca el corazón de Dios o solo conmueve el alma de la gente? Mi sensibilidad espiritual se agudizó, y cualquier evangelio diluido me cortaría como una cuchilla. Porque una vez que ves la eternidad, ya no puedes vivir como antes. Una vez que el cielo te muestra lo que está en juego, ya no puedes jugar con la fe. No puedes ir a la iglesia como a una discoteca. No puedes cantar y seguir sintiéndote vacío. Comencé a ver las marcas de la iglesia tibia en todas partes.
mensajes que solo hablan de victoria, pero no de arrepentimiento. Pastores que sonríen, pero ya no lloran en el altar. Personas que buscan posiciones, pero ya no buscan presencia. Vi todo esto y recordé las palabras que el Espíritu me dijo. El cielo no negocia con las apariencias. El cielo reconoce la esencia. Y esta esencia solo se ve cuando la cruz está en el centro. Sin la cruz no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay transformación. Y sin transformación no hay salvación. Solo religiosidad memorizada. Yo, que antes creía estar bien, descubrí que vivía de apariencias. Dije, Jesús, pero seguía haciéndolo todo por mí misma. Mi horario era mío. Mi tiempo era mío. Mi voluntad era mi prioridad. Pero ahora estaba marcada. Marcada por la visión, por el dolor, por la misión. El Espíritu me dijo, serás una trompeta. Grita mientras aún haya tiempo. Y entonces entendí. No se trataba de un llamado ministerial. Se trataba de fidelidad. Se trataba de vivir lo que predico. Se trataba de morir al mundo, de verdad. Porque solo quienes están muertos al mundo están listos para vivir con Cristo. Esta experiencia me hizo comprender qué es la urgencia espiritual. Antes, me preocupaba lo que pensarían los demás. Ahora, solo pienso en lo que ve el cielo. Antes, evitaba la confrontación. Ahora sé que amar también es sacudir, porque Dios me sacudió. Y eso fue lo que me salvó. No fue un servicio agradable. No hubo música alta. Fue la confrontación del Espíritu Santo. Y si has llegado hasta aquí conmigo, es porque Él también te está confrontando ahora. Porque quien ama, confronta. Quien ama, despierta. Quien ama no deja que el otro se pierda sin antes gritarle, ¡vuelve! Unos días después de esa experiencia, fui a visitar una iglesia grande en una ciudad cercana. Era conocida, moderna, llena de jóvenes y tenía una estructura impecable. Al entrar todo me impresionó. Las luces, el sonido, la pantalla gigante, todo estaba ensayado, todo era hermoso. La gente estaba emocionada, aplaudiendo, sonriendo. Pero algo dentro de mí gritaba. Sentí una inquietud en mi espíritu. Era como si la presencia de Dios estuviera afuera. Me senté atrás y oré en silencio. Señor, ¿estás aquí? Y lo que sentí fue un vacío, un silencio, una ausencia. Fue como si el Espíritu Santo hubiera sido cambiado por un buen guión. El servicio comenzó. La música estaba alta, los músicos eran talentosos, pero no hubo ruptura. La gente bailó, sonrió, grabó con sus celulares, pero nadie se arrodilló. Nadie lloró. Nadie gritó. Las palabras que salieron del altar estaban bien construidas. Frases impactantes, mensajes motivadores. Pero no hubo cruz, no hubo confrontación. Era un culto a la autoestima, no a la santidad. Y el Espíritu me dijo allí, en ese momento. Esos lugares todavía existen, pero los dejé. Me destrozó por dentro, porque la belleza estaba intacta, pero la gloria se había ido. Vi púlpitos decorados, predicadores sonrientes, públicos emocionados, pero el cielo estaba en silencio. Hablaban de Jesús, pero no lo conocían. Llamaban al éxito, pero no a la renuncia. Predicaban un camino amplio, pero con apariencia evangélica. Las palabras de la carta a la Odisea me quemaban por dentro. Dices ser rico, pero eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Y entonces comprendí. Esos templos que parecían los más prósperos de la tierra fueron los que más vomitó el cielo, porque habían cambiado el fuego de la presencia por el calor artificial de la actuación. En contraste, una visión me llevó a otro lugar, sencillo, escondido, en un barrio pobre. Era solo una casa pequeña, 3 personas arrodilladas, Biblias abiertas, ojos llenos de lágrimas, sin cámaras, sin me gusta, sin aplausos, pero allí el cielo se derrumbó. No podía respirar. La gloria fue tan intensa que me hizo caer de rodillas. Y el Señor dijo,
aquí habito, aquí está mi hogar. Y allí, con lágrimas en los ojos, entendí algo que cambió mi vida. Dios no busca multitudes, busca altares, y muchos altares se esconden en corazones anónimos. Mientras el mundo mira templos gigantes, Dios mira cocinas, dormitorios y salas de estar donde alguien dobla la rodilla en secreto, donde no hay micrófono, pero hay ruptura, donde no hay escenario, pero hay rendición. Y comprendí que los servicios más grandes no son aquellos con luces y efectos, son aquellos con lágrimas y entrega. Vi a personas rechazadas y olvidadas orando con fervor, algunos sin trabajo, otros sin amigos, pero todos con una certeza: no querían fama, querían ver el rostro de Dios. Y el Espíritu susurró: estos son míos, no son populares, son santos. He visto a líderes famosos ignorados en el cielo, y he visto a gente común celebrada como gigantes espirituales. Y comprendí, con temor, el error del fin de los tiempos no lo cometerá el mundo, lo cometerá una iglesia sin cruz, un evangelio sin rendición, una fe sin rodillas dobladas. Y si el cielo ya no reconoce a estas iglesias modernas, entonces no importa cuántos seguidores tengan, porque cuando ocurra el rapto, no se tratará de los que se mostraron, se tratará de los que se rindieron. Y en ese momento mi corazón hizo un voto: Señor, nunca más viviré una fe que te excluya. Poco a poco empecé a comprender que lo que Dios me mostraba no era solo para mí, era como si me revelara la verdadera identidad de la iglesia, aquella que el mundo desprecia, pero que el cielo honra. Y así, en una última visión, me llevó a un lugar al aire libre, aún de madrugada. Un simple terreno, con tierra. No había templo ni sillas, pero allí un pequeño grupo de personas estaba arrodillado. Nadie hablaba en voz alta, nadie se filmaba. Cada grito subía como un perfume, invadiendo el cielo, y comprendí: estos eran los que el mundo ignora, pero la eternidad venera. El Espíritu Santo susurró en mi corazón: estos son los que tomaré, y allí lloré, porque ninguno de ellos era prominente. Ninguno era un predicador famoso. Ninguno tenía una posición, un cargo ni prestigio. Algunos habían perdido amigos, trabajos, incluso familias por su fe. Pero allí estaban, de rodillas. Una joven oraba y decía: Señor, si tengo que negar tu nombre, quítame la vida primero. Eso me quebró, porque allí estaba el secreto. Ya estaban muertos para el mundo, y solo quienes mueren para el mundo están listos para vivir con Cristo. Esta verdad ardía como fuego en mis huesos. El cielo no los veía como débiles, los veía como guerreros. Los llamaban radicales, exagerados, fanáticos. Pero lo vi con mis propios ojos, sostuvieron a las naciones con sus oraciones. Sus lágrimas regaron ministerios, sus ayunos derribaron muros, y nadie los vio. Pero Dios sí los vio, porque a Él no le importan las acciones. Él ve el corazón. Cada sacrificio que hicieron quedó registrado. Cada noche que se despertaban para orar quedó escrita. No buscaban el éxito, no querían fama, no suplicaban reconocimiento. Ellos solo querían una cosa: ver a Jesús y ser hallados fieles. Vi sus nombres escritos en el cielo. No estaban en vallas publicitarias, estaban en el libro de la vida. Algunos eran analfabetos, otros estaban desempleados, pero todos se habían rendido. No se jactaban, tropezaron pero se arrepintieron, cayeron pero se levantaron. No eran populares, eran santos. Dijeron: si tengo que perderlo todo para no contristar al Espíritu, entonces que lo pierda. Vi a hombres rechazando propuestas, a mujeres rezando por niños que se burlaban de ellas, a jóvenes ayunando mientras sus amigos iban de fiesta. Y ahí comprendí: para ellos la santidad no era una carga, era un placer. No querían una fe que los hiciera sentir cómodos. Querían una fe que los hiciera irreconocibles para el mundo, pero reconocidos por Dios. Y Dios me dijo con autoridad: volveré por esto. Y ahí
Comprendí el peso de lo que había visto hasta entonces. El rapto no será para quienes impresionan, será para quienes se rinden. No será para quienes saben mucho, será para quienes viven lo que saben. Dios no busca celebridades, busca siervos. No se llevará a los más seguidos, se llevará a los más destrozados. Y esta revelación me desgarró de pies a cabeza. Vi lo que realmente importa en la eternidad. No es lo que construyes en la tierra, es lo que das en secreto. No se trata de cuánta gente te aplauda, se trata de cuánto complaces al cielo en silencio. Me alejé de esa visión con un peso, pero también con una misión, porque ahora sabía, los verdaderos héroes de la fe no están en el escenario, están en salas cerradas con la cara en el suelo. Dios los levantará, los buscará, y el tiempo está más cerca de lo que creemos. Ya no es tiempo de cambiar la fe. Es hora de vivir como si Jesús regresara antes de que esta frase se haga realidad para miles de millones. Demasiado tarde. Después de ver los rostros de los santos que serían llevados, ya no pude volver a mi rutina anterior. Ya no había espacio para distracciones. Ya no podía tratar el Evangelio como un complemento a mi vida. Desde ese día, o me rendía de verdad, o sería uno más entre la multitud que cree estar salvo, pero solo se entretiene. Y el Espíritu me habló claramente. No basta con cantar sobre el rapto. Hay que vivir como si fuera a suceder mañana, y temblé, porque hasta entonces vivía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia es porque el cielo te está dando otra oportunidad. No te equivoques. Esto no fue solo un video, no fue solo un bonito testimonio, fue un llamado, una flecha directa a tu espíritu. El rapto no es simbólico, la tribulación no es una teoría. El juicio de Dios ya está establecido. Y la pregunta que resuena en tu interior ahora mismo no es si asistes a la iglesia, es: ¿has muerto a ti mismo? ¿Aún negocias con tus pecados secretos? ¿Aún guardas ídolos invisibles en tu corazón? Porque Dios no vendrá pues a buscar religiosos, vendrá a buscar crucificados. El cielo no busca predicadores elocuentes, busca siervos quebrantados, personas que lo aman más que su propia reputación, más que su propia comodidad, más que su propia voluntad. Y esa pregunta me desgarraba por dentro. Si los cielos se abrieran ahora mismo, ascendería. Ya no importaba cuántas canciones cantara, cuántos cargos hubiera ocupado. Lo que importaba era: ¿está mi nombre escrito en el libro de la vida? Y más aún, ¿vivo como alguien que desea ver a Jesús más que ser aplaudido por los hombres? Tuve que afrontar esto, sin máscaras, porque muchos todavía intentan justificarse. Lo intento. Dios conoce mi corazón. Pero el Espíritu me respondió con firmeza: sí, lo sé. Y por eso te confronto, porque quien ama corrige, quien ama no ignora. Dios me permite hablar contigo porque todavía te quiere, pero esto no durará para siempre. La puerta se está cerrando, y cuando se cierre, no habrá otra llamada. Por eso hablo ahora, con todo el temor y la responsabilidad. Esta podría ser tu última oportunidad, tu última sacudida, tu última advertencia antes de que el cielo se silencie y solo quede el juicio. La fe que salva es la fe que obedece, la fe que rompe con el mundo, la fe que vive en el altar. No es la fe que aparece en las redes sociales, es la fe que resiste cuando nadie la ve, que dice no al pecado cuando sería más fácil decir sí, que pierde lo que sea necesario para no perder su presencia. El Espíritu Santo me enseñó que esta es la verdadera fe, la que renuncia, la que se sacrifica, la que ama la cruz más que los aplausos. Esta fe es escasa, pero aún existe. Y el cielo está reuniendo a estos últimos, los remanentes, los anónimos, los santos. Y si sientes este llamado ahora, es porque Él aún te quiere entre ellos. Necesitaba decirte esto, no con ira, no con juicio, sino con amor. El mismo amor que me sacó de mi zona de confort,
que me expuso, que me quebró, que me rescató. Porque Dios no quiere entretenerte, quiere transformarte. No quiere que solo llores, sino que te levantes. No quiere que solo te conmuevas, sino que te rindas. Porque cuando el cielo se abra, solo los muertos del mundo resucitarán, y si quieres estar entre ellos, entonces ha llegado el momento de dejarlo todo atrás, el momento de cargar con la cruz, el momento de vivir como alguien que quiere ver a Jesús, cueste lo que cueste. Quizás hayas llegado hasta aquí con lágrimas en los ojos, o quizás hayas estado luchando en silencio con todo esto en tu interior. Lo entiendo, yo también he luchado. No fue fácil admitir que vivía una fe débil, una vida superficial, una espiritualidad basada en la costumbre y la conveniencia. Pero Dios me amó lo suficiente como para sacudirme. Y ahora te ama lo suficiente como para hacer lo mismo contigo. No se trata de religión, se trata de eternidad. Se trata de morir a ti mismo cada día. Se trata de elegir la santidad incluso cuando duele. Se trata de elegir la cruz, incluso cuando pesa. El rapto no será para quienes cantan más fuerte. Será para quienes viven lo que cantan. No será para quienes asisten al templo. Será para quienes llevan el altar dentro de sí. El cielo no vendrá buscando resultados. Vendrá buscando marcas de renuncia, marcas de arrepentimiento, marcas de verdadera entrega. Y solo quienes han caído lo suficiente como para quebrantarse ante Dios se levantarán. Porque todos, quienes aún se justifican, quienes aún se creen buenos, no se levantarán. Dios no busca a quienes se presentan. Busca a quienes se esconden al pie de la cruz y dicen, sin ti no soy nada. Quizás todavía intentas defenderte, pero lo intento. Dios conoce mi corazón, y te digo que sí, lo conoce, y por eso te confronta, porque quien ama, corrige. Quien ama, llama. Quien ama no ve al otro perderse en el silencio. Este video no fue creado para complacerte, fue creado para despertarte. Fue un golpe espiritual, un grito del cielo, una última campanada antes de que se cierre la puerta. Y si lo ignoras ahora, puede que no tengas otra oportunidad, porque el tiempo se acaba. El reloj profético ya no marca horas, marca segundos. La trompeta está a punto de sonar. El cielo ya se mueve. Los ángeles ya están listos. Y la pregunta que debe resonar en tu interior es simple, cruda, definitiva. Si los cielos se abrieran ahora mismo, ¿subirías o te quedarías? ¿Oirías, siervo bueno y fiel? ¿O oirías, nunca te conocí? Esa es la pregunta más seria que cualquiera puede hacerte. Porque no importa cuántos videos veas, cuántos sermones compartas o cuántas veces repitas, Jesús es el Señor. Lo que importa ¿es Él el Señor de tu vida? ¿Vives como si le pertenecieras? ¿O simplemente lo dices abiertamente? Hoy es tu día. Ahora es tu momento. No vivas como si tuvieras tiempo. Vive como si te hubieran advertido. Como si hubieras escuchado el llamado. Como si comprendieras que el arrebatamiento es real. Que la santidad es urgente. Que la cruz no es negociable. Y si sientes esta opresión en el pecho, esta verdad, este dolor, no huyas de ello. Es Dios quien te llama. Él te ama. Él todavía te desea. Pero no competirá con tus ídolos. O reina o se retira. La decisión está en tus manos. El cielo está cerca. Y la puerta está a punto de cerrarse. Y quienes no estén listos, descubrirán demasiado tarde que se han quedado atrás. Si quieres entregar tu vida ahora, no de manera simbólica, sino con una renuncia real, entonces reza conmigo. No por emoción, sino por decisión. Di con todo tu ser, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he vivido más para mí que para ti. Me despojo de mi voluntad, me arrepiento, me rindo. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a vivir para tu gloria. De hoy en adelante muero a mí mismo y vivo solo para ti,
En tu nombre. Amén. Si oraste con sinceridad, el cielo te escuchó. Pero ahora viene la parte más difícil. Vive como un salvador. Niégate a ti mismo cada día. Y nunca retrocedas.